cerebral adquirido, en realidad, como su nombre indica, es eso, es una lesión que se instaura en el cerebro una vez el niño ya ha nacido y que va a provocar una serie de problemas que se van, de alguna manera, van a tener incidencia en su desarrollo, en su crecimiento hasta la edad adulta. De alguna manera, me gustaría decir que el daño cerebral adquirido en el niño tiene la diferencia del daño cerebral adquirido en el adulto de que se instaura en un cerebro que está en desarrollo, en un cerebro que está adquiriendo nuevos aprendizajes. Y por tanto, aunque sí que es cierto que el cerebro del niño es mucho más plástico y por tanto puede evolucionar mucho mejor, responder y adaptarse mucho mejor y recuperarse más, el problema está en que todavía tiene que adquirir muchos nuevos aprendizajes y por tanto, cuando se produce una lesión, se puede interferir, de hecho se interfiere en estos nuevos aprendizajes. Este daño en el cerebro puede tener múltiples causas, de las cuales la más frecuente en el niño es el traumatismo craneal, es decir, caídas o atropellos, dependiendo de la edad del niño, o accidentes de tráfico. La segunda causa son los tumores, ¿vale? Los tumores cerebrales son la segunda causa de discapacidad. Y también el ictus o la enfermedad vascular cerebral constituye un elemento importante como causa del daño cerebral. Por tanto, las causas son muy diferentes, pero en realidad lo que se provoca es un daño en el cerebro y por tanto de cómo funciona este cerebro. De manera que las consecuencias que van a producir estas diferentes causas se pueden parecer en cuanto a que puede provocar parálisis, sea de medio cuerpo, de las 4 extremidades, de una de las extremidades, puede producir trastornos del habla, puede producir trastornos del lenguaje, es decir, dificultad para comunicarse, puede producir trastornos al tragar. Ade nació perfectamente y con 4 meses y medio fui a darle la toma a la cuna y lo encontré inconsciente. Y a raíz de ahí corrí a urgencias y entramos en una vorágine de UCI, ingreso hasta los 2 días que le indujeron a un coma. No sabíamos muy bien lo que le había pasado, le hicieron 1 millón de pruebas y debió de ser un ictus. Lo que antes, la diferencia es que ahora los niños viven y antes no, antes se conocían más muertes súbitas en cuna que niños salvados en la UCI y eso es lo que ha sido, lo que es mi niño. Un niño que podía haber muerto en la cuna, pero vivió. Pues yo la recuerdo muy angustiosa. Primero, bueno, les coge la enfermera para tomarles la temperatura y yo me acuerdo que ya lo llevábamos con la cabeza echada para atrás, estaba desviando los ojos y entonces llegamos al hospital, bueno, nos íbamos saltando hasta los semáforos. Entonces recuerdo todo muy rápido y recuerdo que la enfermera lo sentaba y me estaba diciendo que, bueno, que yo lo estaba poniendo nervioso, el niño se estaba ahogando, se estaba atragantando con su propio vómito. Entonces yo entré dando gritos y bueno, ya al final a los 2 minutos ya lo cogieron los pediatras de guardia y según entró lo sedaron. Ya cuando lo sedan con la mascarilla ya empiezan a dejar de convulsionar y tal. Entonces ahí yo recuerdo que nos apartaron un poco porque bueno, es muy desagradable, no desagradable, es un estado de nerviosismo que estás viendo por lo que está pasando, pues bueno, que... Y luego a partir de ahí lo recuerdo sedado. Estuvo un mes enterito en coma, ¿eh? Entonces yo no llegué a verlo porque mis hijos no querían que lo veríamos, ¿no? De la forma que estaba, todo lleno de cables por todos los sitios, bueno, debía de estar terrible para verlo. Y debió de ser una cosa acertada. Yo no lo entendí, ¿eh? Yo no entendí que a un niño le pondrían en coma y bueno, y lo tendrían un día y otro día y otro día y así pasó un mes, ¿no? En un primer momento hay una situación de shock, no sé, shock inicial por parte de un padre que está recibiendo unas noticias evidentemente desagradables y evidentemente duras. Se está enfrentando pues a todas las posibilidades, desde que el niño fallezca hasta que salga con secuelas. Y en ese momento las informaciones son generalmente muy duras. Hay momentos de mucha angustia y de mucha tensión. Inducir un coma farmacológico en una situación de este tipo lleva encaminado siempre a disminuir la posibilidad de que ese daño aumente, de que las consecuencias del daño perjudiquen aún más. Y entonces el manejo farmacológico con medios agresivos con inducir un coma por parte de los intensistas
pediátricos y de adultos, hoy día es una medida aceptada en todos, tiene como finalidad el disminuir esa situación y mejorar en la medida de lo posible el pronóstico del daño que ha tenido. Aquello fue un palo tremendo. Nadie te prepara, porque yo creo, por lo que les preguntaba a los médicos y tal, que ellos tampoco saben a lo que se van a enfrentar luego, porque no saben qué tipo de daños puede dejar. Como va de 0 a 100, pues pueden ser variados, múltiples o pocos, y entonces, bueno, pues nosotros menos. Y el ver al niño en ese estado, pues... O sea, era una desesperación, no sabía, o sea, se quedó ya, cuando llegamos a casa era medio vegetal. Y bueno, nos decían en el hospital que intentáramos no hablarle ni hacerle caso para que se esforzaran a hablar. Y el niño ni nos miraba a la cara, ni nos reconocía, ni podía centrar la mirada. O sea, aquello fue un desastre. Y ahí empieza todo el peregrinar, hasta que, bueno, pues después de 3 años hemos ido dando un poco con claves que nos han podido ayudar. En una fase de locura, en una fase de coger internet, de buscar recursos, de querer viajar con el niño a Alemania, hacerle trasplante de células madre, de consultar hospitales en Barcelona, en Madrid, en Francia, de querer llevar al crío, a mi hijo a todas partes, porque veíamos que necesitaba ayuda. Yo necesitaba ayuda para mi hijo, un tratamiento, un algo. O sea, no podía quedarme parada. Y aparte, en mi misma, aquí en Navarra, pues un peregrinaje. Todos los métodos posibles que había, hemos hecho todos los métodos. Que muchos le han venido bien al niño, pero otros no. Otros no, pero como padres queríamos darle todo a mi hijo, y en aquel entonces el sistema público de salud no nos daba nada, nos dejó en casa con un niño con daño cerebral adquirido y nada. Por lo que nosotros conocemos y hemos vivido, queda patente que las posibilidades de recuperación de tu hijo dependen de los recursos económicos que tengan. Porque el sistema público, la rehabilitación que ofrece no es la adecuada. Se queda escasa para la rehabilitación que necesitan estos niños. Ha quedado evidente que para los niños hasta este momento han estado excluidos de la rehabilitación del daño cerebral. Sí. No estaba contemplado. Existe un centro a nivel estatal que es el CEADAC, al que vienen personas con daño cerebral de toda España, pero cuando se creó pusieron un límite de edad en el que los menores de 16 años no podían recibir rehabilitación. Entonces, a ese centro, que hubiese sido el centro más adecuado probablemente para nuestra hija, quedó excluida. Tienes que buscar otras opciones. La opción que te dicen es un centro de educación especial, porque al ser un niño tiene que ser un centro educativo. La lógica no existe, la lógica no tiene lógica. No tiene lógica que en los niños de 4 a 16 años no haya una unidad específica de daño cerebral para niños de 4 a 16 años, ¿no? Cuando, lo que te digo, ¿no?, sus potencialidades de rehabilitación son mucho mayores y es para intervenir sobre ellos. ¿Cuál es la lógica? No hay ninguna lógica. Yo creo que en el fondo nadie se ha preocupado de ellos, porque nadie ha percibido el problema salvo los padres que han tenido estos niños. ¿Por qué este tramo se ha quedado sin atender? Ya te digo, no encuentro una explicación lógica. Supongo, ¿no?, que parten de un apriorismo, o han partido de un apriorismo que les parecería lógico, pero que no lo es, ¿no? Que de 4 a 16 años los niños están escolarizados, por lo tanto, ¿no?, después del daño cerebral, si vuelven a la escuela, el cerebro se estimula en la escuela, y al estimularse en la escuela con la educación, ¿no?, mejorarán por la estimulación educativa. Pero esto es un error, vamos, ¿no?, de inmensas dimensiones. Me encuentro que están muy perdidos sobre el tema.
Me encuentro a profesores incluso con temor y con miedo porque no saben a lo que se enfrentan. O sea, hay mucho desconocimiento, yo creo, fuera de la gente, del entorno donde estamos nosotros trabajando, hay mucho desconocimiento sobre el daño cerebral adquirido y lo viven con mucha ansiedad, esa espera a ver qué se van a encontrar cuando el chaval entre en el colegio. Entonces lo que yo trato de hacer es intentar minimizar esa preocupación que tienen, porque si van a volver a su aula es porque están preparados para volver a su aula. Entonces necesitan las orientaciones oportunas. Tendría que haber un departamento o una persona, alguien especializada en el sector, que hiciera un poco puente entre el hospital y el colegio, analizando, bueno, en todo momento contando, ¿no?, con la opinión, con las necesidades, conociendo a la persona. Pero sí una persona que tuviera potestad para intervenir en el colegio, pero que tuviera contacto directo con el hospital. Al final, el puente, ¿no?, o la persona de referencia de toda esta coordinación, al final fue mi madre. Con estos niños está la peculiaridad de que muchas veces no se ve las secuelas físicas que muestran en la cara o en el cuerpo, y su aspecto e incluso su comportamiento en un primer contacto puede ser muy normal. Pero es verdad que a veces va más allá sus problemas, y son niños incapaces de jugar con otros niños, les cuesta mantener las formas, están un poquito inadaptados a nivel escolar, y si eso no se hace o no se da a conocer a otros profesionales o incluso a otros entornos familiares, puede suponer que estos niños sean tratados como niños con mal comportamiento. Sin embargo, creemos que esto nos obliga a los profesionales a intervenir de forma constante, a hacer seguimientos progresivos, incluso mensuales, que nos permita el ayudar a estos niños y enseñarles pautas y darles un poco de apoyo que por otros lados no van a recibir por parecer niños sanos. Una vez que el niño se le da el alta de la fase aguda por el problema que haya sido, accidente, tumor, cualquier proceso que le haya provocado el daño cerebral, mientras el niño está hospitalizado, todos los mecanismos de recuperación, de valoración, han sido puestos en marcha. El problema surge cuando el niño se da el alta y no hay un dispositivo para hacer el seguimiento y el seguimiento del tratamiento del daño cerebral adquirido. La atención es multidisciplinar. Si no, es imposible, porque hay diversas áreas o múltiples áreas que están afectadas en el niño, con lo cual el abordaje es siempre multidisciplinar. Lo que hace la unidad es integrar todas esas diferentes disciplinas, digamos, en un solo lugar, por un lado físico y por otro lado intelectual, a nivel de toma de decisiones, intercambio de experiencias y planes terapéuticos, seguimiento del paciente, establecimiento de terapias. Todo este tipo de cosas es lo que hace la unidad de una manera integrada, mientras que si no es una unidad, iría de especialista en especialista, derivado de unos a otros, para pedir lógicamente su opinión, su colaboración. Para eso necesitamos un buen diagnóstico neuropsicológico. Lo hacemos a través de lo que se llamamos las valoraciones neuropsicológicas, a través de pruebas psicométricas estandarizadas, y son modelos de protocolo a nivel mundial, ¿no? Las mismas pruebas las podemos utilizar aquí como las utilizarían, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es un diagnóstico y ver en ese momento ese niño cómo es, le llamamos el perfil
perfil cognitivo, o sea, como su atención, su memoria, lo identificamos y a partir de ese momento aplicamos un programa de rehabilitación. Lo que es muy importante es pensar que ese perfil que tienes en ese momento, ese perfil está vivo, es decir, se va a mover, es decir, al año siguiente hay que volver a repetirlo. Por lo tanto, es imprescindible partir de una valoración neuropsicológica e ir haciendo valoraciones periódicas a lo largo del desarrollo, sobre todo toda la etapa escolar hasta los 17 años. En cualquier momento, nosotros decimos que cuanto antes empecemos el tratamiento es mucho mejor, pero si no ha podido ser, por lo que fuera, en cualquier momento se puede iniciar un programa de rehabilitación neuropsicológica en un niño que haya sufrido daño cerebral adquirido, pero es imprescindible la valoración neuropsicológica. No puede haber una intervención si no hay una valoración. ¿Por qué? Porque no identifico cuál es el problema. Y dentro de la intervención hay una parte muy importante en trabajar directamente con el niño, directamente con la familia y directamente con la escuela. Son los tres grandes puntos de la intervención, en lo que llamamos la rehabilitación neuropsicológica. El niño, familia y escuela. ¿En función de qué? De cómo esté el niño, de los problemas que tenga el niño, pues intervendré más en uno o en otro, en función del problema y también de la etapa evolutiva. La esperanza no se puede nunca perder, porque, vamos a ver, el hecho de que un niño pueda acceder a servicios de rehabilitación integral hace que la recuperación se potencie, y si eso conseguimos que comience cuando el cerebro se va recuperando, la recuperación se va a potenciar. A ver, el cerebro tiene sus propios mecanismos de recuperación, ¿de acuerdo? Es decir, el cerebro ya pone en marcha los mecanismos para establecer nuevas redes, ¿vale? Para reubicar funciones, eso ya lo hace sin necesidad de rehabilitación. ¿De acuerdo? Sin embargo, con rehabilitación, atendiendo al niño desde el inicio, lo que vamos a conseguir es que todos esos procedimientos se potencien, porque de eso sí hay evidencia científica. Que si ya tenemos estudios que nos demuestran que el iniciar el proceso de rehabilitación integral de un niño, ¿no?, hace que el resultado alcanzado sea mucho mejor. El camino de otros países es, ¿no?, que hay unidades específicas infantiles, ¿no?, para niños con daño cerebral, donde equipos multidisciplinares trabajan con los niños, ¿no?, abordando todos los aspectos, ¿no?, del niño desde todas las perspectivas. Pero si pensamos, por ejemplo, en un chaval de 16 años, o de 14, o de 12, el coste que tiene rehabilitarlo, ¿no?, y lo que nos estamos jugando es su vida, ¿no?, a partir de los 14 años, que puede morir a los 80, ¿no? Estamos hablando de poderse quedar en casa, ¿no?, con unas limitaciones importantísimas a todos los niveles, o mejorarle, incluso poder, ¿no?, formarse y luego trabajar toda la vida. ¿Cuánto dinero nos hemos ahorrado a largo plazo con invertir 2 años en rehabilitación o 3 en este niño? Esta es la pregunta y todo el mundo contestará, ¿no? Evidentemente, te has ahorrado muchísimo dinero, pero ahora tienes un coste alto. Por lo tanto, ¿no?, los políticos, los hombres políticos, deberían mirar, ¿no?, para las próximas generaciones y por el futuro, no por de 4 a 4 años, que es como que lo hacen. Giro Amavi nace desde el vacío de información y desde la búsqueda de recursos para el DCEA infantil. Nosotros hemos visto que las familias, cuando sales del mundo hospitalario, piensas que tu hijo o tu hija se va a recuperar al 100%. En algunos casos esto es así, pero en otros casos conlleva unas secuelas y no sabes esas secuelas cómo van a evolucionar. Al no saber cómo van a evolucionar esas secuelas, empiezas un peregrinar por diferentes especialistas
y esto conlleva a las familias un gran desgaste tanto físico como económico importante, y además no sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Después de años de búsqueda de información y viendo que no encontrábamos ninguna entidad que acogiera estos casos, si bien es verdad que como digo, después de estos años encontramos a las asociaciones andaluzas que acogían a todas las franjas de edad, todo esto y búsqueda de información también fuera de España que no encontrábamos aquí y encontramos en Reino Unido, nos llevó a crear la asociación con 3 objetivos fundamentales para nosotros. El primero de todo, la unión de las familias y la acogida de las familias. El segundo, la sensibilización a la sociedad de lo que es el DCA infantil. Y por último, la búsqueda de recursos. Con esta búsqueda de recursos, lo que se han abierto son vías para mejorar la atención desde la sanidad pública a la problemática del DCA infantil. Tengo que decir que nos hemos quedado un poco sorprendidos porque las administraciones públicas eran desconocedores del tema en cuestión, pero nos hemos sentido muy escuchados por ellos. La realidad es que los medios sanitarios han avanzado mucho y ahora se salvan vidas que antes eran perdidas. Las urgencias se atienden más rápido, las UCIs pediátricas que se están montando en los hospitales se salvan vidas y muchas veces la consecuencia de salvar esta vida pues deja secuelas en el menor. Y la problemática que vemos es que hay una rehabilitación que se echa en falta y una atención que se echa en falta. La Sociedad Española de Neurorehabilitación, que es una sociedad científica compuesta por entidades públicas y privadas, en el año 2015 nos dio el premio social por la labor que estamos realizando. Aunque también tendemos a pensar que no fue un premio a la asociación, sino a la labor de visibilización de la problemática del colectivo, menores afectados por DCA, por daño cerebral. Nosotros siempre decimos que si el problema no existe, no existirá solución, y entonces lo que queremos es visibilizar esta problemática para que así entre en las agendas de los políticos y de los gestores de la administración pública. Yo veo esto como si de repente te tirases del 3er piso y cayeses al cemento. Y la asociación la veo como un tatamí, un pequeño colchón. Y lo que estamos pretendiendo es poner un colchón, que la administración ponga un colchón para cuando te pegas la leche. El golpe no te lo va a quitar nadie, pero que haya una colchoneta que te amortigüe un poco, incluso más allá del tatami que viene a ser la asociación. Me parece muy importante que haya nacido la asociación Iruamabi porque, bueno, aparte de ser pionera, que no existe ninguna asociación que cubra esta franja de edad, es una manera de, primero, de darnos una cobertura, un cierto apoyo a los padres, de saber, por ejemplo, que hay alguien cerca que está pasando lo mismo que tú, que hasta ahora tampoco lo sabías, que podamos compartir opiniones y sobre todo que en la medida que se pueda hacer fuerza, hacer ver, hacer visible el DCA y pelear un poco por esta situación que, bueno, creo que para todo el mundo es desconocida, porque si no esto no se entiende. En mi caso particular, bueno, he tenido muchos problemas porque mi hijo físicamente ahora mismo no tiene nada. Él sí que tiene todo el daño invisible, es invisible hasta que estás con él media hora, una hora. Y me ha dado muchos problemas, a mí me lo han llegado a zarandear, me lo han llegado a gritar en un parque, a empujarle. Te estoy hablando de padres, no de niños. O sea que hay muchas veces que a mí me dan ganas de colgarle un cartel a la espalda que pongas: tengo daño cerebral adquirido. Nosotros casi hemos salido adelante un poco porque tenemos un hijo más pequeño, porque te hundes por completo. De tener un hijo normal con el que disfrutas y haces de todo, te encuentras a que tu hijo se debate entre la vida y la muerte y que va a quedar con unas secuelas bastante graves y una situación muy
pocas situaciones pueden ser tan límites para una persona, yo creo. Y bueno, pues el apoyo de los amigos, de la familia, el hermano pequeño que tiene, pues vas aguantando, y gracias a que ella ha salido un poco hacia adelante y ha ido mejorando poco a poco, pues tú también te vas animando un poco, pero la situación ha sido extremadamente difícil. Estamos hablando de muchos casos, lo que pasa que no llegamos a hacernos ver, entonces pues al final solo estamos unos poquitos, pero realmente casos hay muchísimos. Estoy aquí. ¿Ahora me ves?